estamos expresando que Jesús es el Evangelio y que también Jesús es el Salvador. Cuando expresamos que Jesús es el Evangelio y que Jesús es el Salvador, estamos expresando al mundo que el Evangelio es buenas noticias. Son noticias de esperanza que el mundo tanto necesita. Jesús es el Evangelio, es la afirmación de alguien muy acorde posiblemente con la situación actual que estamos viviendo, cuando habré escuchado por televisión un presidente de un gobierno, de un país, ha dado esperanza a su pueblo que tanto lo necesita, diciendo que para el mes próximo de octubre habrá una vacuna. Sabéis que, bueno, eso es algo precipitado, pero que el pueblo necesita escuchar palabras de esperanza. Pero tú y yo sabemos perfectamente como cristianos que la verdadera esperanza que el mundo necesita es Jesús, que es el Evangelio. Jesús es el Salvador. El mundo necesita la salvación de Jesús. ¿Recordáis aquella película famosa de Superman? Antigua. Superman era el único ser extraordinario que podía salvar al mundo. Pero era una película, era ciencia ficción, no era real. Jesús es real, es Dios, es el único salvador del mundo. Y este mensaje de que Jesús es el Evangelio, de que Jesús es el Salvador, el mundo tiene que conocerlo. ¿Y sabéis cómo el mundo lo conoce? La manera más normal que Dios ha utilizado para dar a conocer este mensaje ha sido el testimonio. El testimonio de sus hijos. He aquí la clave. Relaciones personales, el testimonio personal, la amistad es el medio que Dios suele utilizar para ofrecer a Jesús al mundo, el mensaje de Jesús, de que Él es el Evangelio y el Salvador. Mirad, hemos leído Juan capítulo 1 y es todo un testimonio. Todo lo que encontramos en este Evangelio de capítulo 1 es todo un testimonio. ¿Recordáis a Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos afirmaciones contundentes. Una, el Cordero. Dos, el mundo. Claro, en aquel contexto social, religioso, judío, aquellos que escuchaban este mensaje entendían perfectamente el significado de un cordero. Porque todo el Antiguo Testamento señalaba la figura de un cordero sacrificado para poder recibir el perdón de Dios. Era necesario sacrificar a un cordero sin mancha para recibir el perdón de Dios. Por lo tanto, en aquel contexto se entendía perfectamente. Y además dice Juan que este cordero era el que quitaba el pecado del mundo. Otro elemento importante, de todo el mundo. Y ahora Juan está relacionando el Cordero y el mundo ¿con quién? Con Jesús de Nazaret. ¿A quién estaba mirando Juan? A Jesús. He aquí cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como veremos también, vemos en Felipe, y ahí no vamos a detener, cómo también daba testimonio de este Jesús de Nazaret. Mirad. Cuando vemos el capítulo completo, nos damos cuenta del testimonio del propio evangelista, de Juan. Cuando hemos leído los primeros versículos, Juan nos describe a Jesús de Nazaret. Juan nos describe a Jesucristo, dándole ciertos títulos importantes. Pero es que también encontramos a Juan el Bautista describiéndonos a Jesús de Nazaret, con otros títulos importantes, como el que hemos mencionado. He aquí el Cordero de Dios. Y como también hemos visto, a Felipe, a Natanael,
expresando de Jesús también ciertos títulos importantes. Juan capítulo 1 es todo un testimonio acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Cuando digo Jesús de Nazaret, estamos diciendo, como lo veremos también, Jesús de Nazaret es el hijo de José, un hombre. Aquí radica casi siempre la incredulidad del mundo. ¿Cómo un hombre puede salvarnos? Imposible. Hasta los mismos fariseos hablaban de que Jesús estaba blasfemando. ¿Cómo éste puede perdonar pecados si solamente lo puede hacer Dios? Porque Jesús era Dios. Y en este capítulo 1 encontramos esta descripción de él como el verbo. Jesús es el verbo, como la luz, como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el Rey de Israel, como el Hijo del Hombre. ¿Vemos la descripción y el testimonio que se da en este mismo capítulo? Claro, los testigos que son los discípulos son aquellos que están testimoniando, explicando su propia experiencia que han tenido y expresando a los demás qué significa Jesús de Nazaret. ¿Quién es? Hay muchas maneras de dar testimonio de Jesucristo. Juan lo está haciendo, el evangelista lo está haciendo de una manera por un tratado, las Escrituras. Él ha escrito este testimonio. Juan el Bautista lo confesaba oralmente y también los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Era aquella persona que había sido elegido por Jesucristo para seguir los pasos de su maestro. Y su maestro esperaba que el discípulo también pudiera testificar acerca de él. Cuando hablamos de dar el testimonio, estamos diciendo expresar con nuestras palabras, muy importante, expresar con nuestras palabras el conocimiento que tenemos acerca de Dios y de Jesús. Dar testimonio significa explicar cómo Jesús nos ha encontrado, cómo se ha encontrado con nosotros y cómo hemos encontrado en Jesús de Nazaret a nuestro Salvador. Eso es dar testimonio. Y la mejor manera, como hemos dicho, de que Dios hoy está utilizando este ofrecimiento del Evangelio es por medio de las relaciones personales, como vemos también en este pasaje. ¿Cómo hacer posible que otros puedan saber de este mensaje? Comunicándolo. No hay otra manera. La comunicación del Evangelio es tarea de todo creyente. Nuestras relaciones personales, nuestro testimonio personal, nuestras amistades deben de saber de este testimonio acerca de Jesús. Debemos de comunicarlo, no hay otro camino, no hay otra manera. Hoy está de moda el testimonio, ¿verdad que sí? Escuchaba recientemente, también vosotros, ¿verdad?, testimonios de hombres y mujeres acerca del COVID-19. ¿Qué es un testimonio? Personas que han padecido el COVID-19, que han sido infectados, ¿verdad?, y han atravesado este calvario y cuenta su experiencia. ¿Para qué? Para alertar a la población de lo peligroso de coger el COVID-19, coronavirus, ¿verdad? Era un testimonio para alertar a la población, para que tome conciencia el pueblo. No quiero hablar mucho más, pero sabéis que un cantante decía que eso no existía, que esto no era cierto. Lo sabéis. Otro testimonio, pero un mal testimonio. La idea era conseguir, ¿verdad?, que el pueblo atienda las necesidades y las medidas de seguridad. Es un testimonio. También nosotros tenemos que dar testimonio, porque es la mejor manera que impacta a las personas, el testimonio de los hijos de Dios. Mira, hay un programa que se llama Testimonio en la radio a las 5 de la mañana.
que hablan sobre la fe en Jesús. Hay otro programa muy conocido por nosotros que es Buenas Noticias. Testimonio de hombres y de mujeres, ¿verdad?, acerca del encuentro con Jesucristo. Os recuerdo, si queréis ver el testimonio de Santi y Marta, está aquí recogido, ¿eh? Si entráis en internet podéis ver la casa de Santi y Marta y ellos dando testimonio de su fe en Jesús. Es un testimonio. Y también está TCH, que es una organización preocupada por la salvación del mundo y dan testimonio de la fe en Jesús y utiliza literatura y utiliza un boletín de oración. Eso es un testimonio. Vamos al texto. Del 43 al 51. ¿Qué vamos a encontrar en este texto? Mirad, el encuentro entre Jesús y Felipe. Vamos a encontrar las buenas noticias que vuelan. Felipe tiene que comunicar estas buenas noticias. Encontramos la reacción de Natanael, aquel que recibe la primera respuesta normalmente, igual que normalmente Dios, hago hincapié en eso porque normalmente Dios utiliza como medio el testimonio personal para hablarles al mundo de la salvación. Normalmente la persona que recibe el Evangelio por primera vez siempre es rechazo, prejuicio, pero yo no entiendo esto. Esto es verdad, en la palabra la ha escrito hombres siempre. El contacto con Jesús es necesario, de que Natanael se encontrase con Jesús y en ese contacto se desveló todo. Luego vamos a hablar de la rendición de Natanael, se rindió. Y luego vamos a hablar de la promesa de Cristo en el 51, que promete algo importante, ¿verdad? Pues esas son las partes que vamos a ver también ahora brevemente. ¿Quién es Felipe? ¿Cómo Felipe comparte este testimonio? ¿Qué ocurre realmente con Felipe? Porque Felipe da testimonio a Natanael. ¿Y qué aprendemos de esta historia que encontramos en los versículos del 43 hasta el 51? Pues mirad, Jesús halla a Felipe. En todo el Evangelio de Juan, cuando se hablan estos términos, Jesús se encuentra con alguien, es un acto providencial, no es fortuito, no es por casualidad. Hay sentido y propósito en este encuentro. Jesús no se encuentra con la gente de una manera sin sentido, tiene propósito. Dice el texto, dejó el sur y se fue al norte, a Galilea, dice el texto, lo hemos leído, ¿verdad? Y dice que halló a Felipe en el camino, lo halló. Y expresamos esto, ¿verdad? Que el término hallar en los evangelios señala un hecho providencial. Y cuando lo halló, ¿qué le dijo? Una sola palabra, no le dijo nada más. Felipe, sígueme. En aquel contexto social y religioso, donde los rabinos eran entendidos y doctores de la ley, que explicaba la palabra de Dios, pues muchos discípulos le seguían. Pero en este caso, este rabino llamado Jesús es distinto al resto de los rabinos, porque él es quien elige a los alumnos. Discípulo significa alumno, aquel que sigue. Este llamamiento, sígueme, no simplemente que le siguiera detrás de Jesús como un acto sin mayores repercusiones. Aquellos entendían que cuando que cuando Jesús le dijo, sígueme, él entendía que era un compromiso vital con Jesucristo. Este sígueme significaba un acto de obediencia. ¿De dónde era Felipe? De Betsaida, versículo 44. Una ciudad que también, donde eran Andrés y Pedro. ¿Cómo? Pero Andrés y Pedro no era de Capernaum. Dicen que que realmente Andrés y Pedro era de Betsaida, donde pasaron el mayor tiempo posible, y por eso se identifica como de aquella ciudad, aunque luego estaba en Capernaum. Pero ¿qué hacen en este contexto Andrés y Pedro? Posiblemente habían seguido a Juan el Bautista, dicen algunos, siguiendo su enseñanza, y se encuentran con Jesús. Andrés encuentra a Jesús,
y Andrés le comunica a Pedro, hemos hallado al Mesías. ¿Verdad? Y encontramos también los versículos anteriores que eran discípulos, o sea, Andrés y Pedro ya eran discípulos también de Jesús. La buena noticia. Claro, Felipe, que ya es un discípulo, ya ha encontrado en Jesús a algo más que un rabino, Felipe ya ha encontrado en Jesús al Salvador, al Cristo. ¿Qué es lo que hace Felipe? Pues comparte con Natanael este mensaje, estas buenas noticias. No podía retener este mensaje en su corazón. No podía hacerlo. De la misma manera que Andrés también compartió este mensaje con Pedro, también lo hace Felipe. Pero ¿cómo dice el texto? Dice que Felipe halló a Natanael. Versículo 45. Interesante. Otro hallazgo. Halló a Natanael. De nuevo tampoco fue fortuito. ¿Qué contenía el mensaje que Felipe comunicó a Natanael? Lo dice el texto. Aquel de quien escribió Moisés en la ley, aquel que también los profetas hablan de él, es este. Es este, el que hemos encontrado. A Jesús, al hijo de José, de Nazaret. De manera que Felipe lo que está expresando a Natanael, buen judío, es que Felipe ha encontrado en Jesús el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de la persona de Jesús se confirmaba, sobre la persona del Mesías se confirmaba en Jesús. Pero también expresa algo mucho más actual. Esto es muy interesante. No solamente Felipe está afirmando que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, está hablando del testimonio de la Sagrada Escritura, sino que también está diciendo que este Mesías es Jesús, el hijo de José, y es de Nazaret. Está describiendo la situación actual. Esta persona, repito, Jesús, hombre, hijo de José y de María, de la aldea de Nazaret, era el que Dios había enviado como el Evangelio, como la salvación del pueblo. ¿Qué contiene hoy nuestro mensaje? Cuando estamos comunicando y hablando del Evangelio, ¿qué contiene nuestro mensaje? ¿De qué hablamos? ¿Qué compartimos? Mirad, Felipe lo que le está comunicando a Natanael tiene mucho sentido. En el contexto social donde nos estamos moviendo, expresar que este Jesús de Nazaret es el cumplimiento, podía entenderlo, aunque lo rechazaría en primera instancia, pero podía entenderlo, porque Natanael también estaba esperando la promesa de la venida del Mesías. ¿Recordáis a Simeón en el templo? Que fue llevado por el Espíritu Santo al templo cuando lo dijimos el domingo pasado, cuando José y María llevaron a Jesús. Simeón esperaba... estaba esperando la esperanza de Israel a Jesús, y lo tomó en los brazos y luego oró, ¿verdad? Un buen israelita tenía esta esperanza, y Natanael también lo tenía. Por lo tanto, podía entender completamente lo que le estaba explicando Felipe. ¿Qué valor le da hoy la gente a nuestra comunicación del Evangelio? ¿Qué valor le da? ¿Estamos comunicando un Evangelio que impacta las vidas? ¿Nuestros oyentes nos entienden? ¿Rechazan los oyentes el Evangelio porque no los entienden o porque realmente colocan prejuicios? Son dos cosas distintas. Alguien decía que hoy día muchas veces se predica el Evangelio. Cuando habla de predicación se puede entender del púlpito, se puede entender de nuestra comunicación. Se predica un Evangelio sin sentido. Lo hemos escuchado. Escucho a muchos predicadores que en vez de predicar el Evangelio, predica su Evangelio, y él como la persona, el énfasis está en él más que en el Evangelio. ¿No habéis escuchado predicaciones como esta? Yo lo he escuchado, El énfasis está en mi experiencia, que es lo que he encontrado, en el mensaje que está compartiendo. Y la centralidad de Jesucristo se pierde.
Quien sale a flote es pues, el conocimiento de la persona, la erudición de la persona, la exposición de la persona, pero Jesús queda, eso no es el Evangelio. En cada comunicación la centralidad es el Evangelio. Es la misión, Daniel, la misión que también muchos lo han perdido. ¿Cuál fue la reacción? Claro, algo puede salir bueno de este lugar de Nazaret. Esa fue la reacción. Algunos dicen que fue una reacción despectiva de aquel pueblo, otros dicen que realmente estaba dudando. ¿Por qué? Porque Natanael sabía perfectamente que de Nazaret, en la Escritura, no se decía que vendría de ahí el Salvador. Y tú, Belén Efrata, la más pequeña de todas, de ti saldrá el legislador. Natanael sabía que era de Belén donde tenía que venir el Mesías, no de Nazaret. Pero sabemos, y lo hemos dicho antes, que Jesús nació en Belén y su mayor tiempo estuvo ¿dónde? En Nazaret. Por eso era de Nazaret. Porque de niño, siempre, no sé por qué viene a la mente, de niño jugaba allí, iba a decir, con las bolas y con las petangas, con los niños, con lo que jugaban, con lo que podían jugar en aquel contexto. Era un niño como otro, que jugaban y estaba allí en el pueblo. Y luego se hizo, su profesión fue, ¿verdad?, carpintero como su padre José. Entonces, algo bueno, es decir, su reacción estaba dudando. Pero si es que la Escritura no dice nada sobre esto. Mostró, por lo tanto, cierta resistencia. Y hemos dicho que cuando a alguien se le predica el Evangelio, la primera respuesta es la resistencia. ¿Sabéis por qué? Lo dice la Escritura. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque se les disuelve. No puede. Entonces, presentar el Evangelio, primera respuesta de cualquier persona es o excusa, o prejuicio, o dudas, y no puede entenderlo. Entonces, ¿cómo responde Felipe? ¿Discutiendo? No. ¿Qué le dice Felipe? O sea, recordad que esto es una descripción breve de aquella comunicación, posiblemente Felipe le diría algo más, lo que recoge Juan es este testimonio. Entonces, Felipe no discute, Felipe no hace otra cosa que decirle, oye, ven y ve. Yo no te voy a convencer. ¿Quién puede convencer a aquella persona a quien le estamos predicando el Evangelio? Es el Espíritu Santo, es Jesús. Ven y ve. Y tú vas a comprobar por tus propias carnes, ¿verdad?, todo esto. Ven y ve. Hoy la gente también duda, estamos diciendo, ¿verdad? La gente duda. ¿Creéis vosotros que cuando decimos que Jesús de Nazaret es el Salvador del mundo, no van a dudar? Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Lo hemos dicho antes, ¿cómo un hombre puede salvarnos? La primera respuesta es siempre de duda o de incredulidad, ¿verdad? Ven y ve. Encontramos aquí en Felipe, era la manera que sabía Felipe de poner en contacto, ¿verdad?, a Natanael con el propio Jesucristo. ¿Y qué encontramos ahí? Pues cuando Jesús lo ve, la primera respuesta de Jesucristo, versículo 28, es: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Interesante, ¿no? Las primeras palabras de Jesús fueron estas, ¿verdad? Porque Jesús lee lo que hay en el corazón. Juan capítulo 2. A Jesús nadie puede engañar porque conoce todos los corazones de todos los hombres, ¿verdad?, y mujeres. Entonces, leyó. Y para Natanael escuchar estas palabras, ¿verdad?, pues fueron un reconocimiento de que en él había un corazón receptivo. Una persona que intentaba vivir su vida de la mejor manera posible. Eso es lo que indicaba estas expresiones. Alguien podría pensar, no sé, aquí Jesús está utilizando ciertas maneras. Bueno, lo sabía igual que yo. Mirad, cuando hemos tenido oportunidad de hablar con personas religiosas, por no decir de qué religión, me he encontrado con personas religiosas, ¿verdad? Yo siempre digo que tenemos que hablar de lo que tenemos en común, nunca de la diferencia. Como comencemos a hablar de nuestras diferencias, perdemos el norte. ¿Qué es lo que tenemos en común tú y yo? Pues vamos a comenzar a hablar con eso. Mirad cómo Jesús comienza este encuentro. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño.
Ni le recrimina, ni le dice que está equivocado, ni... ¿Veis? ¿Cuántas veces he escuchado yo, perdonadme porque vine a colación, hermanos míos compartiendo el Evangelio y hablando con creyentes católicos y hablando de la diferencia de María? Y empezamos por ahí, ya hemos perdido el norte. Ya hemos perdido. Cuando yo hablo con un católico, mi primera respuesta es hablarte de lo que creemos. ¿Sabe que un católico cree en la Trinidad? ¿Verdad que sí? Pues hablamos de la Trinidad. Primer encuentro, intentar la empatía. ¿Quién convence? Solamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que lo que está haciendo Jesús es que sorprende, Natanael se sorprende cuando escucha a Jesús en este sentido, ¿verdad? Y es la mejor forma de comenzar una conversación. Felipe fue muy prudente y no entró en discusiones, ¿verdad? Y cuando le ofreció, pues ven y ve y que te encuentres directamente con el Señor. Versículo 48, dijo Natanael, ¿verdad? ¿De dónde me conoces? Es decir, ¿por qué tú estás diciendo que yo soy un verdadero israelita en quien no hay engaño? ¿Quién eres tú? La respuesta de Jesús. Antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi. Natanael se sorprende notablemente. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que había hecho. Antes que Felipe fuese en busca de él para presentar el Evangelio, estaba debajo de una higuera, que es un contexto donde normalmente los israelitas se colocaban para descansar, para también reflexionar, y un israelita, verdadero israelita, sin dobleces de corazón, ¿de qué iba a pensar y meditar? Bueno, algunos dicen que estaba pensando precisamente en lo que viene a continuación. Pensaba sobre el Mesías, pensaba sobre la venida del Mesías, estaba reflexionando cuándo aquello ocurriría, y que Jesús lee los corazones, dijo, ha llegado el momento. Se sorprendió, ¿verdad? Posiblemente él estaría pidiendo, Señor, a Dios Padre, quiero ver ya al Mesías que venga pronto, ¿verdad? De hecho, Juan el Bautista le había despertado la curiosidad a Natanael. ¿Qué decía Juan el Bautista? Yo no soy digno ni de desatar el calzado de aquel que vendrá. Ya creía expectativa. Mira, Juan el Bautista nos habla de alguien que va a venir después de él. Ya está uno abierto, ¿verdad? La rendición. ¿Qué dijo entonces Natanael ante las palabras de Jesús, verdad? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Confesó. Ante este hecho de Jesucristo, él confesó. Lo reconoció como Hijo de Dios. Lo reconoció como Rey de Israel. Dos títulos que dio a Jesús. Por lo tanto, Natanael se rinde ante las evidencias de Jesucristo. Se ha rendido. Ante lo que Jesús le ha dicho, sus dudas se han disipado. Y ha comprendido realmente que aquella reflexión que hace poquito estaba haciendo con Dios, aquellas dudas y preguntas se habían resuelto ya. Y había encontrado que Jesús de Nazaret, igual que Felipe se le había dicho, era realmente el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. La promesa de Cristo, ¿verdad? Versículo 51. Ante este hecho Jesús dijo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. El Señor estaba prometiendo algo a él y a todos los demás. Jesús estaba recordando que posiblemente, dicen algunos, que de la misma manera que Natanael estaba reflexionando acerca de la venida del Mesías, también por su mente, porque Jesús, que es Dios, todo lo sabe, había pasado la figura de la escalera de Jacob. ¿Lo recordáis? Ángeles que subían y bajaban, Génesis 28. Natanael, debajo de aquella higuera, había estado pensando sobre cómo Dios contactaba con él, cómo el cielo contactaba con la tierra.
Y ahora Jesús le está diciendo, veréis, Natanael, verás cómo el Hijo del Hombre, ¿verdad?, es glorificado, y cómo los ángeles que suben y bajan, lo hace ahora no sobre la persona de Jacob, que es el mensaje que tú has tenido, la reflexión, sino sobre el Hijo del Hombre. Dio, ¿cómo se dice? En la clave. Dio de lleno en todo lo que Natanael estaba pensando. Y le prometió que ellos y los discípulos iban a participar de esta gloria. Claro, tanto Natanael como Felipe, como Andrés, como Pedro, los 4 que encontramos aquí, como el resto, y como el resto de la comunidad, iban a experimentar la gloria de Dios. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. ¿Os acordáis del monte de la transfiguración? Pedro, Juan y Jacobo, los 3 percibieron, experimentaron ¿el qué? La transfiguración de Jesús. Jesús, sus vestidos, ¿verdad? El vestido se transformó en un vestido blanco y resplandeciente, y allí aparecieron la ley y los profetas. Moisés, ¿verdad? Moisés y Elías. Fue descubierto, ¿verdad? De manera que lo que estamos diciendo es que Jesús, que es el Evangelio, buenas noticias, Jesús, que es el Salvador, aquel que el mundo necesita para salvarse, ¿verdad?, es la respuesta que el mundo necesita, y no debemos de dejar de dar testimonio de nuestra fe a las personas. ¿Por qué no debemos dejar de dar testimonio de nuestra fe a las personas? Porque es la manera más usual, más normal, que Dios utiliza para ofrecer el Evangelio al mundo y a los no creyentes. No va a bajar un ángel del cielo. No por hechos extraordinarios, que también puede ocurrir. ¿Recordáis a Pablo? Pablo tuvo un encuentro extraordinario. Jesús desde el cielo le habló. Pero normalmente el testimonio del pueblo de Dios es el que Dios va a utilizar para que este Evangelio pueda también, ¿verdad?, llegar a todos. No dejemos de ofrecer el Evangelio, de dar testimonio. Y lo sabemos también por los testimonios que encontramos en la Escritura. ¿Recordáis a Pedro en casa de Cornelio? Fue un testimonio personal. Y dice el texto que se convirtió Cornelio y toda la familia. Y recordad que Pedro se resistió a ir a casa de Cornelio, porque era un inmundo, era un gentil, gracias, era un gentil. Y Pedro puso resistencia, ¿recordáis? En el aposento alto, el éxtasis que tuvo, Dios tuvo que hablarle como con un martillazo, Pedro, porque a veces somos tan cabezones que no somos capaces de comprender que Dios está obrando y lo hace a través de nuestras vidas. Un gran lienzo de 4 esquinas bajaba con muchos animales y una voz que decía: Pedro, Pedro, mata y come. ¿Yo cómo voy a matar y comer? Si cosa inmunda nunca ha entrado en mi estómago. Pedro, mata y come. 3 veces tuvo que decirlo. Luego se fue. Alguien pegó la puerta. Oye, te buscan para que visite, ¿verdad?, a alguien llamado Cornelio. Fue y en el camino entendió que Dios le estaba diciendo: eres un gentil, algo inmundo para un judío, pero Dios me ha dicho que somos iguales, que somos todos iguales, que somos todos iguales. ¿Recordáis también la historia de Felipe y el etíope? ¿Por qué Felipe le pudo hablarle el mensaje al etíope? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tomó a Felipe y dice que lo llevó aquel camino, ¿verdad? Lo llevó en aquel camino y estaba el etíope en la carretilla, en el carromato, en el carro, ¿verdad? En dirección a Egipto, aquel etíope, ¿verdad? El eunuco etíope, y que leía la Escritura y que leyó un testimonio de Isaías. Y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿De quién está hablando?, le preguntó a Felipe. ¿Habla de sí mismo el profeta o habla de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, dice el texto, testimonio. Desde las Escrituras del Antiguo Testamento, aquí le presentó a Jesús de Nazaret.
aquel que había muerto recientemente y había resucitado con poder del cielo, aquel que Pedro dijo, a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Cristo y Señor, el Señor del mundo, del Cristo el ungido, el enviado. Y recordáis aquella historia, ¿verdad?, de Pablo en la cárcel, ¿recordáis? Con Silas, el terremoto, con el carcelero. ¿Qué es lo que hizo? El carcelero le atendió, pensaba que habían huido, ¿verdad? Y que lo que hizo Pablo le dio testimonio. Tanto el carcelero como toda su familia se convirtieron al Cristo. Y terminamos con el testimonio de Jesús. ¿Recordáis el testimonio de Jesús con la mujer samaritana? ¿Cómo entró? ¿Cómo comunicó el mensaje? ¿Cómo supo Jesús entrar a la mujer? Una mujer que era mujer, la hora donde se encontraba, ¿verdad? Era una mujer de mala reputación. Y que un hombre le hablase. Rompió Jesús todas las normas del contexto social. Lo rompió. ¿Para qué? Para alcanzar a esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús veía que los campos estaban listos para la siega. Ya estaban sembrados. Y le predicó a una mujer, y esta mujer llevó el mensaje al pueblo. Muchos creyeron. Cristo dice que estuvo allí un par de días más, creo recordar, y toda aquella ciudad de Sicar conocieron, por medio de un testimonio personal de Jesús, el Evangelio. Hermanos, hermanas, no dejemos de comunicar el mensaje, y que el testimonio del pueblo de Dios, Dios lo está esperando. Que Dios nos bendiga. Amén. 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 Voy a rogarle, recordad que queremos una respuesta a esta lectura, a este mensaje, una respuesta del pueblo de Dios, ¿verdad? De los presentes. Le voy a pedir a Sonia, querida hermana Sonia, que tenga una palabra de oración, y luego la pastora también, una palabra de oración, pensando, ¿verdad?, en Juan capítulo 1, que lo hemos leído, y pensando también pues, en esta palabra de Dios. Adelante, por favor. ¿Cómo respondemos al Señor ante lo que hemos escuchado, verdad? Hemos podido estudiar las escrituras, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos han enseñado, Padre, a dar testimonio de ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos y bendecimos tu nombre. Amén. Padre Santo, tú nos diste la motivación para poder testificar y las herramientas para hacerlo. Nos dijiste que fuéramos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, tú nos dotaste del Espíritu Santo viviendo en nosotros, tú vives en nosotros. Y te rogamos, Señor, que seamos capaces de romper todas estas barreras que nosotros mismos nos creamos, de ser ágiles, creativos, de buscar la forma de llegar a aquellos que tienen el saber de tu amor. De llegar a aquellas personas que tienen que saber que en ti hay salvación, que eres el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Rogamos, Señor, que aprendamos a no ser extinción de personas por su aspecto, por su forma de vestir. Señor, que no hagamos distinción porque piensen de una u otra manera, sino que hablemos de tu amor, de cómo tú convences y salvas, Señor. Te rogamos, Señor, que aunque las cosas no salgan como queramos, Padre Santo, que tú nos dotes de sabiduría, de energía y de recursos para seguir adelante a pesar de los frenos y de los obstáculos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser personas que cuando estén con otras estén pensando en la forma de testificar, de ser relevantes para la vida de otros, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a buscar a la gente, a involucrarnos en cosas en las que podamos estar contactando con otras personas, con el fin
de llevarles tu amor y tu evangelio, Padre. Te queremos dar las gracias porque un día tú nos alcanzaste, Señor, y nos damos cuenta de que nada fue casual, sino todo lo contrario, que todo fue causal, intencionado, que tú nos buscaste. Igual que ya viste a Natanael, también nos viste a nosotros, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino que se trata de lo que tú haces a través de nosotros. Y a veces pensamos que no tenemos recursos, personas, dinero, pero todo es mentira, Padre Santo. Tenemos personas, dinero, recursos. Nos falta voluntad en muchas ocasiones. Y te rogamos que eso lo cambies. Lo cambies en nuestra manera de pensar y de actuar. Porque todo lo que tenemos de ti viene. No tenemos nada, Señor. Y tenemos que usarlo para tu gloria y para tu honra. Padre Santo, tú nos bendices día tras día. Incluso en los momentos de más angustia para nosotros, vemos como tu misericordia nos alcanza. Ayúdanos, Señor, a no estar mirándonos constantemente a nosotros. No estar mirando constantemente a los hermanos, de qué hacen o no hacen, sino que podamos mirar como comunidad a los que no están en Cristo, a los que no te conocen, para buscar cómo llegar a ellos, Señor. Gracias, Señor, porque esta actitud la estás poniendo en nosotros, pero te ruego que sigas aumentando. Queremos invertir en tu reino, hacer tesoros en el cielo, porque un día tú no nos vas a pedir cuenta de todo eso, Señor. Y nosotros decimos que somos tus discípulos. Y tú dices que si somos tus discípulos tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Y eso es lo que queremos hacer en el día de hoy y en cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomarlo como algo urgente y prioritario. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que haga esta labor en nosotros. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues entramos en el momento